Lo comentaba en el arranque del programa, 6 exsecretarios de salud se unieron para advertir al presidente Andrés Manuel López Obrador que es un error desaparecer el Seguro Popular y lo exhortaron a dialogar para evitar que se tomen decisiones que provoquen una regresión y deterioren la salud de la población. Guillermo Soberón, Julio Frenk, José Ángel Córdoba, Salomón Chertorivsky, Mercedes Juan y José Narro firmaron una carta en la que expresan al mandatario su preocupación sobre la iniciativa con la que se busca crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar y desaparecer el Seguro Popular. Solicitan que se instale una mesa de diálogo con expertos y grupos de la sociedad civil para mejorar la propuesta de reforma a la Ley General de Salud planteada por Morena en la Cámara de Diputados, pues consideran que se trata de un tema que no admite precipitación o improvisación. Y sobre este mismo asunto opinó ayer el actual embajador de México ante Naciones Unidas, también exsecretario de Salud y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente, y él dijo lo siguiente: siempre me opuse a la forma como se aplicó el Seguro Popular, y añadió que la corrupción que propició el programa por su errática ejecución es inadmisible. Esto fue lo que dijo Juan Ramón de la Fuente en contraposición de lo que expresaron estos secretarios de salud. Le recuerdo los nombres: Guillermo Soberón, Julio Frenk, José Ángel Córdoba, Salomón Chertorivsky, Mercedes Juan y José Narro. Vamos a hablar sobre este tema en profundidad. Recuerde usted que en el informe que presentó Coneval hace unos días esta semana sobre la pobreza en México, en su reporte sobre la evolución de la pobreza en 2008-2018, en esa década, pues se dijo que uno de los principales factores que incidían en la pobreza era que 72% de la población carecía de alguna cobertura de seguridad social, de salud en concreto. Tengo en la línea telefónica, y se lo agradezco mucho, a Julio Frenk, ex secretario de Salud en la administración del presidente Vicente Fox. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte nuevamente. Muy buenos días, Pascal. A mí también me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, tú tuviste una participación fundamental en la creación de este sistema de salud, el Seguro Popular. Cuéntanos un poco tu punto de vista sobre la discusión que se está dando. Bueno, me parece que debería ser una discusión basada en hechos, en diagnósticos objetivos, porque estamos hablando del servicio público, que es el de la salud. Ahí, cuando hay un error, un daño, el efecto es inmediato, puede ser irreversible, puede llevar a la muerte. Entonces, creo que tratar cambios de fondo en materia de salud debe ser una de las tareas que se tome con mayor seriedad. Y yo, por el contrario, estoy viendo acciones precipitadas, recortes al presupuesto indiscriminados que han causado fallas ya en la operación de servicios de pacientes que no pueden ser atendidos, y ahora una iniciativa de ley que pretende desmantelar un sistema que lleva 15 años, que es el Sistema de Protección Social en Salud, cuyo programa operativo es el Seguro Popular. Este es uno de los programas más evaluados. De hecho, creo que es el programa más evaluado de todos los programas federales. Y en esas evaluaciones, desde luego que se han mostrado algunas deficiencias, pero los efectos que se pretendían de elevar el gasto en salud, de proteger a las familias de los efectos catastróficos que tienen sus finanzas una enfermedad grave, esos objetivos sí se han logrado y se han beneficiado millones de personas. Los datos son incuestionables. Escuché los comentarios sobre la evaluación del Coneval. Un organismo independiente que no está operado por la Secretaría de Salud, es independiente para la evaluación de los programas sociales, en los avances en la reducción de las carencias que definen la pobreza. El avance más importante, dramático, es en el campo de la cobertura del acceso a los servicios de salud. Y si uno ve la gráfica, es un descenso brutal, efectivamente, de
una proporción superior al 50%, estamos hoy hablando de 85% de las personas en este país que se reconocen que tienen alguna forma de cobertura. Y ese avance ha sido sobre todo por el Seguro Popular. Yo soy el primero, y lo dije desde que se fundó este programa, que debería de ser un paso intermedio hacia un sistema mejor integrado. Pero lo que pasaba en el año 2000, reforma de ley, fue que tú tenías la mitad de los mexicanos que tenían seguridad social, y la otra mitad, en ese entonces aproximadamente 50 millones, que carecían de ello. Había 4 millones de familias que se arruinaban cada año por pagar por su salud. Esas familias, que es la población no asalariada, la población que no tiene un patrón y por lo tanto no tiene seguridad social, esas familias son las que se han beneficiado del Seguro Popular y son la gente más pobre. Hoy son 56 millones de personas que están afiliadas. Y aquí, para no hablar de todos los efectos positivos que ha tenido, yo nomás destaco dos cosas. Hay una confusión, y lo veo en los debates, y está incluso reflejada en la redacción de la iniciativa de ley, en pensar que el Seguro Popular es un sistema de atención médica. El Seguro Popular, como su nombre lo indica, es un instrumento financiero. Y lo que se hizo con las reformas de 2003 fue darle a la atención a la salud de los no asalariados, que es la gente más pobre también de México, la misma estructura financiera que tiene la seguridad social. Literalmente se tomó casi palabra por palabra el texto de la ley del Seguro Social. El Seguro Social se había modificado en 97 y se había creado una situación de una enorme inequidad fiscal, porque con la reforma del 97 cambió el financiamiento del seguro social, sí, la parte médica. Antes de eso, la mayor parte del seguro de enfermedades y maternidad del IMSS se cubría con las cuotas obrero-patronales. Bueno, podría uno decir entonces que es justo que solamente los obreros tuvieran acceso, pero con las reformas del 90, el 5% para ser exactos, era lo que se cubría con fondos que venían de los impuestos generales que pagábamos todos. Con esas reformas, ese porcentaje creció a 2/3 partes. Entonces tú tenías un sistema donde todos los ciudadanos contribuían la mayor parte del financiamiento del seguro médico. Pero no todos se beneficiaban. Pero solamente, sí, no todos se beneficiaban. Sí. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos la redacción y se tradujo a la ley de salud, para que ahora los no asalariados tuvieran además la misma certeza en el presupuesto. Gracias a esa medida, y esa... por cierto, en 2007 se hizo lo mismo con el ISSSTE, se tomó el mismo texto. Y son de estas cosas que no hablamos, pero ahí tienes un ejemplo, una política de Estado. En 3 administraciones de gobierno diferentes de 2 partidos políticos distintos, se logró homologar el financiamiento de los 3 seguros públicos que hoy tenemos y cubre ya el 85% de la población. Ahora, social, yo he escuchado, digamos, las posturas del gobierno para, pues, transformar esto o cambiarlo y, digamos, uno de los argumentos es que en los estados había abusos en el uso del presupuesto destinado al Seguro Popular. ¿Qué me puedes decir sobre esto, Julio? Bueno, eso efectivamente. Gracias a esta reforma, el presupuesto de salud creció en 215% en términos reales después de la inflación, después de esa reforma hasta el año 2015. Es decir, los incrementos más altos en la historia. Obviamente antes, pues no había dinero para la salud, nadie se robaba el dinero. Sí. Ahora hay dinero para la salud, hay corrupción, que son casos, que son la minoría de los casos. Pero el problema no es el Seguro Popular, el problema es la corrupción. La solución no es acabar con el Seguro Popular, la solución es acabar con la corrupción. Entonces, sí, y en el 2014, en un ejemplo de lo que es ir construyendo, remediando los defectos, pero no tirando al mismo tiempo las cosas que sí funcionan, en 2014 se introdujeron nuevos cambios a la ley que hicieron mucho más difícil que los gobiernos estatales desviaran el uso de esos recursos, porque hubo los casos de corrupción, y ha habido casos, incluso un gobernador que está en la cárcel por eso, pero lo más común era que se usara ese dinero para otras cosas o que se lo retuvieran en las tesorerías estatales. Con las reformas de 2014 ese problema ya quedó resuelto. Entonces, yo lo que digo es,
Claro que todos estos programas no son perfectos. Sí. Lo que se hace es ir corrigiendo los defectos. Ahora, ¿cómo interpretas tú pues el querer acabar con el Seguro Popular y crear otra cosa? ¿Cuál es tu interpretación de la intención del gobierno federal? Bueno, mi interpretación es que hay un discurso que voltea hacia atrás y que pretende legitimar las decisiones actuales, diciendo que todo lo que vino antes fue malo, y además colgándole un epíteto, por ejemplo, neoliberal, que es uno de los favoritos. Uh-huh. Por supuesto, el Seguro Popular es todo lo contrario. Los programas neoliberales tienden a recortar los programas sociales. Este produjo el mayor incremento de presupuesto. De hecho, lo que estamos viendo es al contrario. Las medidas que se han tomado de recortar el presupuesto es así, que parecen neoliberales del actual gobierno. Entonces, yo por eso creo que más bien lo que hay que hacer es no estar volteando para atrás, desacreditando todo, uh-huh, con el fin de justificar o legitimar. No es necesario. El gobierno ganó con una amplia mayoría. Uh-huh. Hay que mirar hacia adelante. Pero lo que estamos viendo es una contrarreforma reaccionaria, en el sentido literal. Se está echando atrás una reforma que amplió los programas sociales para la gente más pobre, y es reaccionaria en el sentido de que va a echar para atrás. Si hay una provisión, que ese aspecto de la Ley General de Salud, vamos a poner a los tiempos en que la gente que tiene seguridad social tiene un presupuesto y los demás, que son los más pobres, no. ¿Se corre el riesgo de que de que un porcentaje de la población quede desprotegida completamente? Pues sí, de hecho está pasando hoy, están pasando con los recortes iniciales. Ya vimos ya tuvimos una probadita de lo que viene. Yo tengo un artículo en el número de Nexos actual, el que está circulando ahora de agosto, donde hago con mi colega Octavio Gómez Dantes un análisis de lo que está pasando ahora con los recortes indiscriminados que se han hecho. Ahora, Julio, déjame preguntarte esto porque digamos, pues buena parte de la discusión pública está pues empapada en esto del presente y el pasado, del conservadurismo y pues como quiera que se etiquete el actual gobierno. El que ustedes se reúnan, un grupo de secretarios, no caerá, digamos, redondo en las manos del actual gobierno, del presidente, para decir, ahí está la prueba de lo que yo digo del PRIAN. Se juntaron los secretarios de salud de los tiempos del PRI y del PAN, y eso es una justificación para las críticas que yo he hecho. Bueno, sí, por supuesto se puede distorsionar. Lo único que yo diría es que la Secretaría de Salud se ha distinguido, sobre todo desde los años 80, por tener como titulares personas que hemos venido todos del ámbito de la investigación y de la academia, no del ámbito político. Yo, en lo personal, uh-huh, no milito en ningún partido, y cuando tuve el honor de ser el secretario de Salud, yo no era miembro del partido que estaba en el gobierno, como no lo he sido en ningún momento. Muchos de mis antecesores, de hecho, todos mis sucesores, y muchos de mis antecesores, vienen de un nivel de una carrera de investigadores. Ahí está el doctor Guillermo Soberón, exrector, el doctor Jesús Cumate, uno de los grandes investigadores, el secretario Juan Ramón de la Fuente, también exrector, el doctor Narro, que el anterior, también proveniente de ese tipo de trayectoria académica. Simplemente no hay cabida aquí para decir que es una confabulación. Y lo que sí hemos hecho, y eso creo que ha sido la clave, todo este conjunto de secretarios, es que hemos ido avanzando con una mirada hacia adelante sin echar a perder lo que sí funciona. Gracias a eso tenemos las coberturas más amplias de vacunación. Eso no es neoliberal. Uh-huh. Hemos logrado una equidad en vacunación que pocos países en el mundo tienen. Gracias a eso ha bajado la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Y particularmente con la reforma del Seguro Popular se aumentaron en forma sin precedentes los recursos. Ahí una de las cosas que es muy, muy grave
es que como están cambiando el tipo de enfermedades y ahora hay más enfermedades graves como el cáncer o la diabetes, creamos un fondo de protección para gastos catastróficos, precisamente porque había millones de familias que estaban arruinando. Y este fondo se calculó actuarialmente para hacer un fondo de reserva para que hubiera dinero para atender esos casos muy graves, como los cánceres de los niños. Sí. Se ha creado a lo largo de 15 años un fondo de reserva, que es lo que constituye un seguro, por eso se llama Seguro Popular, que atiende atendido y atiende ahorita, en este momento, decenas de miles de niños con cáncer, de mujeres con cáncer, de hombres con cáncer, de cuidados intensivos neonatales, en fin, de los procedimientos más costosos. Sí. Y se ha hablado de tomar ese dinero, son 80,000 millones de pesos, de los ciudadanos, no son del gobierno. Son dineros que hemos pagado con nuestros impuestos y que se calculó técnicamente para poder financiar esa atención. Se ha hablado de usar esto para financiar el gasto corriente del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar. Eso sería una verdadera catástrofe para las decenas de miles de pacientes que hoy tienen la cobertura que les da ese fondo de gasto catastrófico, que es una pieza central del Seguro Popular. Pues, Julio, vamos a seguir esta discusión. Te agradezco que nuevamente hayas estado con nosotros y pues te pediría si podemos estar en contacto para que pues este tema pueda analizarse a profundidad y nuestra audiencia tenga toda la información al respecto. Te lo agradezco mucho, Pascal. Creo que es uno de los temas más importantes en la agenda política. Hay que darle visibilidad porque podemos despertar un día con un deterioro muy serio de la forma en que se ha podido avanzar en materia de salud en este país. Te lo agradezco mucho. Un abrazo, Julio. Igualmente, gracias.